con el padre, le saludamos, el apóstol Henry Camacho. Bueno, mi esposa, ¿qué pasó con mi esposa? ¿Verdad? ¿Qué pasó con la profeta Geraldine Venega? ¿Qué pasó? Ya no la volvemos a escuchar. Ella ha estado ausente, primero porque está entrando en unos temas que Dios le está dando muy fuertes, en unos temas que Dios le está ministrando. Y segundo porque, bueno, estos son temas que demandan mucho conocer, digamos, de lo que se va a hablar. Y no es que ella no conozca, amén, no es que ella no conozca, no es que ella no lea, no es que ella no sepa, no es que ella no dé de Dios revelación. Pero yo quise personalmente dar este tema, por lo delicado que es el tema, amén, y por lo que requería que el tema tuviera la profundidad. Son solamente 15 minutos, a veces en esos 15 minutos estamos 2, 3 aquí en el set y Dios a cada uno le da algo nuevo y esto se agranda, se alarga. Pero esa es la razón por la cual se ausenta. Tan pronto terminemos esto, no quiero decir que mi esposa no está capacitada para dar esto. Ella conoce muy bien del tema, ella entiende lo que el Señor le ha ministrado, ella ha entrado en una revelación muy fuerte de esto, pero quise fue por el tiempo, por el espacio del tiempo, aprovechar yo al máximo todo este tiempo. De hecho ya estamos cerrando. Entonces esa es la razón, bueno, para quienes de pronto por ahí hayan dicho, bueno, ¿qué pasaría con la esposa? La extrañamos, ¿qué pasaría con la pastora? Hace tiempo no la oímos. A ustedes les digo gracias, Dios les bendiga. Nuevamente estaremos aquí en este set ministrando la palabra de Dios, trayendo cosas diferentes, cosas nuevas que Dios nos ha dado. Les recuerdo, 314-412-2786, este es nuestro WhatsApp. También por nuestro canal YouTube, amén, Profeta Henry Camacho. Suscríbase, vamos, apóyenos, suscríbase, apoye esta palabra, crean esta palabra. Síganos por Facebook, aparecemos como Ministerios Casa de Gobierno, ese es nuestro grupo. Allí tendrá bastante información de lo que vamos a hacer. Y síganos a través de Facebook también. Usted me encuentra como Henry Camacho Apóstol, así me encuentra. Hay una palabra diaria, videos, enseñanzas, todo lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo a nivel ministerial. Esos son nuestros medios. O en Instagram, ¿verdad? Instagram como Henry Camacho. Ahí de vez en cuando mandamos un video de 1 minuto o un mensaje de reino para que usted tenga palabra. Amén. Nuestras reuniones los domingos 10 de la mañana son cosa tremenda. Mira, las vigilias son cosa tremenda, de verdad. Las vigilias están pasando cosas tremendas. Si usted quiere recibir una impartición, una bendición, algo nuevo, venga a la vigilia. Eso es a partir de las 7:30 de la noche, todos los sábados hasta las 10. Tenemos clase EFI, Escuela de Formación a Liderazgos. Eso está los sábados de 6 a 7:30. Los domingos, nivel 5 liderazgo, formación académica, estamos a las 8 de la mañana. Nuestra reunión también los miércoles a las 7 de la noche. Bueno, vamos a ver ahora mismo. Tome su Biblia, por favor. Vaya a su Biblia, vaya a sus apuntes, vaya a su libreta. Le voy a dar versículos, le voy a leer bastantes versículos que hablan acerca de la iglesia. ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿Qué va a pasar con la iglesia dentro de la gran tribulación? ¿Estará o no la iglesia en la gran tribulación? Lo vamos a ver por la palabra de Dios, amén. Vuelvo y digo, me dirijo a la casa de Isaacar para enseñar esto. Versículos que hablan acerca de que el pueblo de Dios estará en la gran tribulación. Comencemos. Número 1, nuestra posición dentro de ese fin, nuestra posición como iglesia. El primer capítulo que vamos a mencionar está en Daniel. Vayan por favor a Daniel. Esta es una profecía que se dio. Daniel es el pequeño Juan, o Daniel es el Juan del Antiguo Testamento. Juan en el Nuevo Testamento recibe la revelación del futuro, del Apocalipsis, pero Daniel la recibe antes que Juan. Muchas de las profecías de Daniel obviamente ya se cumplieron, pero hay parte de Daniel que no se ha cumplido. Hay cosas que se hablaron hasta Jesús que ya se cumplieron, pero hay acontecimientos del futuro que no se han cumplido, amén. Entonces Daniel es ese pequeño Juan, o ese Juan del Antiguo Testamento al que se le revelan todos los eventos del fin. Si tú te tomas la tarea para tomar Apocalipsis y tomar Daniel y lees Apocalipsis paralelamente con Daniel,
te vas a dar cuenta que es casi la misma profecía que Dios dio, aunque cambian muchos aspectos, aunque hay muchas cosas que cambian, te vas a dar cuenta que hay muchos pasajes bíblicos en ambos libros que se van a relacionar. Hay muchos pasajes bíblicos que se van a relacionar y ahí puedes entender que mucho de lo que Daniel habló, lo habló Juan. Amén. Entonces, eso es un espejo muy hermoso para entender. Daniel capítulo 7, nuestra posición dentro del fin del mundo, cuando venga el proceso de la gran tribulación. Daniel 7, 21 al 25 dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos. En la Biblia los cuernos son gobiernos, amén. Son hombres, seres humanos que se van a levantar a gobernar. Son gente de mucha influencia política y religiosa que van a gobernar. La palabra cuernos en la Biblia habla de gobiernos, de hombres o de gobiernos, amén. Y dice entonces, bueno, y este mismo cuerno tenía ojos y la boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 21, el primer versículo. Y veía yo que este cuerno, que este gobierno, que este hombre, hacía guerra contra los santos y los vencía. Bueno, aquí es donde quiero hacer un paréntesis. La enseñanza tradicional es esta. Viene Cristo, se lleva a la iglesia. Ya vimos en la Biblia que Cristo no toma a la iglesia, porque son los ángeles los que van a llamar la iglesia, juntar la iglesia. Ok. Entonces la primera enseñanza de que Cristo se lleva a la iglesia se cae sola por la palabra, porque ni siquiera Cristo va a meter la mano en la iglesia, sino son los ángeles los que serán enviados a juntar al pueblo de Dios. Okay. La enseñanza tradicional también dice que Cristo viene, se lleva a la iglesia y que habrá un grupo de personas creyentes que se quedarán acá, que ellos se quedarán a ser probados como una segunda oportunidad en la gran tribulación. Bueno, yo puedo ver por la palabra lo siguiente, amén. Miren, los que se van en el rapto, según la enseñanza, son los santos, la gente santa, ¿verdad? O sea que el que se quede aquí fue hallado sin santidad, fue hallado impuro, fue sorprendido en pecado. Eso es lo que enseñan. Si yo no me voy en el rapto, es porque yo estaba en pecado, o sea, yo me quedé. Es ese término que dicen los cristianos, ¿no? Uy, me quedé. Uy, yo no me quiero quedar. Porque saben que si se quedan es porque estaban en pecado. Solo quiero que piensen en esto, por favor. El que se va en el rapto es santo. Eso es lo que enseñan. O sea que el que se queda no es santo. Si se quedó es porque fue en pecado, fue sorprendido durmiendo, no fue sorprendido vigilando. Bueno, el Señor dice que les va a dar una nueva oportunidad ahí. Pero la Biblia en Daniel, el primer texto, miren, hasta ahora estamos en el primer texto de muchos que vamos a dar. El primer texto dice que el cuerno, ese gobierno, se le entregó poder para someter, hacerle guerra a los santos. Si los santos están en el cielo en el rapto, entonces ¿a cuáles santos le va a hacer guerra aquí en la tierra? ¿O cuáles son los santos a los que se les va a dar el poder al enemigo para vencerlos? Yo creo que la palabra entonces debería decir, si la teología está bien, si la hermenéutica y la escatología está bien, si el mensaje tradicional es correcto, entonces la palabra es la que está incorrecta. Y la palabra entonces debería decir, y yo veía que el cuerno le hacía guerra a los pecadores o a los que no se fueron o a los que se quedaron para una segunda oportunidad y los vencía. Pero no dice eso, la palabra dice, hacía guerra contra los santos y los vencía. Si la iglesia santa está en el cielo raptada, ¿cuáles santos se quedaron en la tierra? O la pregunta que yo hago es, ¿entonces el Señor se va a llevar unos santos y va a dejar otros santos aquí? Esas son preguntas que usted se tiene que hacer. Y esas preguntas solamente usted las va a encontrar resueltas en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Dice el verso 21. Y veía yo en visión que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vamos a ver el 22. Hasta que vino el anciano de días. ¡Ay, tremendo! Hasta que vino el anciano, hasta que viene Dios. Se da cuenta que hay un pueblo santo, el pueblo santo. Yo entiendo lo siguiente, que los santos es el pueblo de Dios. No hay otro santo sino el pueblo de Dios. Que ellos van a estar aquí, que va a haber guerra y que después de que haya guerra y el pueblo de Dios quede sometido, porque se le dará poder a ese gobierno de someter al pueblo de Dios, ¿a cuáles? A los que mencionamos en los programas anteriores, a los que queden vivos,
a los que no murieron en Cristo, sino a los que queden vivos esperando la segunda venida. Esos santos son los que habló Apocalipsis 6, cuando dice todavía falta el número de los que se complete para que mueran de esa misma manera, para poder hacer justicia. Daniel dice, yo vi al pueblo de Dios sometido bajo un imperio. Luego vino el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios. Es el juicio de Dios. No hay algo así como que lo primero los juicios y después lo otro. Primero lo primero y por último los juicios. Lo último que se establecerá serán los juicios eternos de Dios. Y vino hasta que vino el anciano de días. Ahora mira lo que dice el versículo. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Bueno, si los santos son los que están en el cielo raptados y ellos son los que van a recibir el reino, entonces los santos que están aquí abajo no van a recibir el reino. ¿Y cuáles son esos santos? ¿Se da cuenta? Que los únicos santos de los que habla Daniel son los que van a estar aquí. Hay santos que ya murieron y están esperando resurrección. Hay santos que estamos aquí de pie, pero vamos a tener que pasar por este gran proceso hasta que vengan los juicios para nosotros podernos unir a los que murieron en Cristo, ellos resucitar, nosotros encontrarnos con ellos y así el reino será entregado a nosotros, los santos que murieron en santidad, los santos que vamos a permanecer fieles hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Pero recuerden una cosa, la venida del Señor Jesús no es para llevarnos, la venida del Señor Jesús es para establecerse y para entregarnos el reino y para que Él gobierne en el reino con nosotros y nosotros con Él. Eso lo puede leer usted claramente en la palabra. Versículo 23 para cerrar. Solamente les doy este texto y seguiremos en la próxima sección dando los siguientes textos. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a través de 3 reyes derribará. Verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Quebrantará. O sea que al pueblo de Dios va a ser quebrantado. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Lo estamos viviendo, la Biblia la van a cambiar. Están cambiando los tiempos. Se levantó el hombre que se hace llamar el enviado de Dios porque tiene el poder religioso y dio la orden de cambiar la Biblia. Él va a cambiar la ley de Dios. Estamos entrando a ese tiempo de ver cuando la ley sea cambiada, la palabra de Dios va a ser cambiada, porque hay una orden firmada del Vaticano para que la Biblia se cambie. Entonces, aquí dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En este texto de Daniel, capítulo 7, del 21 al 25, se leen 2 cosas. En el versículo 21, que ese cuerno hará guerra a los santos y los vencerá. Y en el versículo 25 dice que ese cuerno o que ese gobierno quebrantará al pueblo de Dios. Es algo muy fuerte y vamos a ver esos aspectos en nuestra próxima emisión. Dios les continúe bendiciendo. Amanecer con el Señor, amanecer con el Padre. Esta sesión es 5ª y la hemos llamado Los tiempos dentro del fin. ¿Cuál es la posición de la iglesia dentro del fin? Ministerios Casa de Gobierno. Bendiciones.